Veremos ahora las funciones contar sí y sumar sí. Vamos a comenzar con el contar sí. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en este caso acá tenemos una tarea que nos piden que contemos la cantidad de solteros que hay en esta planilla. Para hacerlo, primero ubicamos el cursor en la celda donde queremos que aparezca el resultado. Luego nos vamos al botón de funciones, que está al lado de la barra de fórmulas, pinchamos ahí, buscamos la función. Si no se encontrara en este lugar, tenemos que escribir el nombre de la función acá arriba, donde está en gris, y luego presionamos ir. Y ahí aparecerá en este listado. Bien, entonces, contar sí se encuentra aquí en el listado, lo seleccionamos y aceptamos. Ahora bien, este cuadro de diálogo me pide en primer lugar que coloque el rango, o sea, el conjunto de celdas donde está la información que vamos a buscar. En este caso me están pidiendo la cantidad de solteros y eso lo encuentro en la columna estado. Entonces, esta es la columna donde yo voy a contar. Aquí se encuentra lo que va a ser contado. Entonces, a eso se le llama el rango, el conjunto de celdas donde está la información que tenemos que, en este caso, contar. La selecciono y automáticamente el rango aparece acá en esta casilla, desde la celda D4, que sería esa, hasta la celda D14, que sería esta otra. Luego tomo el mouse y pincho abajo donde dice criterio. Tengo que asegurarme de que mi cursor esté ahí abajo. El criterio es lo que yo voy a buscar en ese rango. Y en este caso voy a buscar la palabra que diga soltero. Y aquí yo puedo pinchar en cualquiera de las celdas que están en el rango y que contengan la información que yo quiero contar. Cualquier celda en este caso que diga soltero. La pincho, apareció el nombre de la celda acá y luego acepto. Y me dice que hay 5 solteros. Entonces, lo que hemos contado nosotros es una información que está en una sola columna y estamos buscando una sola información, en este caso soltero. La información que buscamos es lo que se llama el criterio. En este caso era uno solo. Pero si lo que tenemos que contar, tal como en la tarea que viene a continuación, corresponde a 2 o más criterios, entonces la función que tenemos que usar se llama contar sí conjunto. Cuando vamos a contar 2 o más criterios, la función a utilizar es contar sí conjunto. En esta tarea siguiente, tengo un criterio acá, casados, que estaría en la columna estado, ¿verdad? Ahí está la palabra casado. Pero me dice que tienen que ser además de Valdivia. Entonces acá tengo otro criterio, que es Valdivia, que está en la columna comuna. Entonces me posiciono siempre en la celda donde quiero el resultado, me voy al botón de funciones, en este caso voy a buscar la función que diga contar sí conjunto, que está aquí, la pincho, la selecciono, ¿no es cierto? Acepto. Notemos que el cuadro de diálogo ahora aparece numerado. Entonces primero me dice que coloque el rango que va a corresponder al criterio 1. Puede ser cualquiera de los dos, da lo mismo, eso no altera el resultado. Entonces yo voy a elegir como primer rango la comuna. Está mi cursor ahí dentro donde dice rango criterio 1. Primero se selecciona la columna, ¿cierto? Ahí está el rango. Pincho abajo, ahora donde dice criterio 1, y ahora tengo que seleccionar lo que voy a buscar dentro de ese rango. Y dentro de ese rango que corresponde a la columna comuna, tengo que buscar la palabra Valdivia. Entonces ubico cualquier celda que diga Valdivia, pincho. Y ahí tendría mi primer criterio. Ahora automáticamente se abrió esta otra casilla que dice rango criterio 2. Y así se pueden ir abriendo hacia abajo. Entonces pincho ahí dentro y voy a seleccionar el segundo rango de celdas que estaría en la columna estado. Porque acá está la otra palabra que tengo que buscar, que sería casado. Entonces selecciono, primero se selecciona el rango, pincho abajo donde dice criterio 2, el segundo criterio, y ahora selecciono la palabra que voy a buscar en este rango, que es casado. Pincho una celda que dice casado
No importa que aquí diga rango criterio 3, es que no tengo otro criterio, no importa, no hay que preocuparse por eso. Queda en blanco nada más. Entonces tengo listo todo lo anterior, acepto. Y ahí tendría. Repasemos. Entonces vamos a ver ahora, vamos a contar cuántos casados hay, pero que tengan cargas, ¿cierto? Entonces acá tenemos que ver si hay casados con cargas o no. Entonces, ubicamos la celda donde queremos el resultado, vamos al botón de funciones. Son dos criterios nuevamente, porque tenemos que buscar los casados y después los que tengan cargas. Entonces va a ser contar sí conjunto. Selecciono. ¿Dónde va a estar mi primer rango? Da lo mismo. Vamos a elegir acá la columna estado. Mi criterio es qué es lo que voy a buscar en esta columna. La palabra casado. Pincho. Criterio 2 ahora. ¿Dónde va a estar? Acá en la columna cargas. Selecciono. Voy al criterio. Pero ojo, aquí tengo que buscar alguna expresión que le indique a Excel que quiero contar las celdas en el fondo que tengan número, porque me piden los casados con cargas. Entonces vamos a colocar el mayor que es el símbolo que está en nuestro teclado al lado izquierdo de la tecla Z, en la parte superior, con Shift lo hago, mayor que. Entonces le vamos a colocar mayor que 0. Entonces, aunque diga 1, ya es una carga, por lo tanto, eso sería con carga. ¿Ya? Aceptamos y ahí me dice que hay 6 casados con cargas. Para que se pueda entender esto, voy a sacar las cargas del primero, que dice 2. Lo voy a suprimir. Presiono intro. Suprimo el siguiente. Y ahí está. Casado, ahí está. Borramos a un casado. Este otro era soltero, así que por eso no me lo estaba contando. Ahí está. Acá tenemos otro casado, también le vamos a borrar las cargas. Hasta el momento tenemos 5. Sacamos ahí y me quedan 4. Entonces, una vez hecha la fórmula, el resultado acá se va actualizando automáticamente. Eso es el contar sí. Para sumar, se ocupa el mismo criterio. Es decir, si vamos a sumar una columna basándonos en un solo criterio, trabajaríamos con la función sumar sí. Pero si al sumar tenemos que ocupar 2 o más criterios, la función sería sumar sí conjunto. Por ejemplo, acá primero me piden que sume el sueldo de los solteros. Pincho ahí quiero el resultado. Botón de funciones. Busco el sumar sí porque es un solo criterio, ¿cierto? La columna sueldo no se cuenta como criterio porque esa es la que va a ser sumada. Entonces el único criterio acá es que los sueldos que vamos a sumar sean de los solteros. Entonces, sumar sí no es contar, ahora es sumar. Sumar sí. Aceptamos. ¿Dónde está el rango y el criterio? Me pide. Primero el rango, estaría aquí. Pincho frente a donde dice criterio. ¿Qué es lo que voy a buscar en este rango? Voy a buscar la palabra soltero. Pincho en cualquier celda que diga soltero. Me voy al final y ahora al final me dice que tengo que colocar el rango que voy a sumar. Al final. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar los sueldos. Selecciono. ¿Ya? Entonces, primero colocamos el rango, que en este caso era la columna estado. Después colocamos el criterio, o sea, qué es lo que vamos a buscar en la palabra estado. Y finalmente seleccionamos el rango que vamos a sumar. Y aceptamos. Y ahí tengo. Veamos ahora el sueldo de los casados. Ubicamos el cursor en la celda donde queremos el resultado. Botón de funciones. Elegimos sumar sí. Aceptamos. Sueldo de casado me dice, entonces mi primer rango va a estar acá. ¿Qué es lo que voy a buscar en ese rango? Mi criterio, la palabra casado. Pincho una celda que diga casado. Ahora coloco, ¿qué es lo que voy a sumar? Los sueldos.
Los selecciono todos y acepto. Finalmente acá tenemos una tarea que me pide sumar las cotizaciones, pero no sumar todas las cotizaciones, sino que solamente de quienes estén casados y además que sean de la comuna de Los Lagos. Por lo tanto tenemos dos criterios aquí, que sean casados y que sean de Los Lagos. Vuelvo a repetir que la columna que se suma, esa no se cuenta como criterio. Entonces tengo dos criterios, por lo tanto la función que me sirve es sumar sí conjunto. Botón de funciones, busco sumar sí conjunto, ojo con eso, no nos confundamos, no es contar sí, es sumar sí conjunto, pincho ahí, acepto. Observen que ahora cambia la expresión del cuadro de diálogo porque lo primero que me pide es el rango de suma. ¿Se fija? Cuando estoy trabajando con sumar sí conjunto, lo primero que me pide es que coloque el rango que voy a sumar. En este caso es cotizaciones. Selecciono. Listo. Y obviamente ahí no me pide ningún criterio, porque eso se va a sumar nada más. Pincho abajo y ahora me pide cuál va a ser el primer rango que voy a considerar. Como me piden casados, entonces voy a seleccionar este rango. Y en ese rango mi criterio va a ser la palabra casado. Ahora apareció la casilla para el otro rango, pincho ahí, y el otro rango me dice que tiene que ser de Los Lagos, lo que está acá en la columna comuna. Selecciono la columna, pincho abajo donde dice criterio 2, ¿qué es lo que voy a buscar en esta comuna? Que diga Los Lagos. Pincho ahí y acepto. Y ahí está. Me salió con decimales, eso lo podemos quitar, ¿no es cierto? Acá. Y es el sueldo y correspondería, si miro acá mi planilla, es una planilla pequeñita, tengo dos de Los Lagos, pero uno es soltero y el otro es casado. Y ese casado tiene cotizaciones por 172.223 pesos. Ahí está. Eso es entonces la función contar y sumar sí.